Bienvenidos al test número 19 de Tu Frente al Mundo, un test dedicado al impacto de la voz en la comunicación humana. Como bien lo explicaba en el encabezado de este test, en los años 60 se decía que la voz tenía un impacto del 37% en la comunicación humana. Sin embargo, lejos nos estábamos de imaginar en los años 60 lo que pasaría en las épocas actuales, donde nos comunicamos a través de los mensajes de voz, del WhatsApp o a través de videollamadas, en los que el impacto de la voz humana es mucho, pero mucho más grande. ¿O tú qué opinas? En este capítulo vamos a develar los aspectos importantes de la comunicación vocal, la comunicación a través del sonido que tú emites, o sea, a través de tu voz. ¿Preparado o preparada para contestar con toda honestidad este test número 19? Comencemos. Pregunta número 1. ¿Eres consciente de cómo afectan tus estados emocionales y mentales a tu voz? Una pregunta muy coherente con uno de los objetivos del test, que es llevarte a la introspección, a aumentar la conciencia de ti mismo, de ti misma. Consciente, tus estados emocionales y mentales y la repercusión que ellos tienen en tu voz. Por ejemplo, cuando sientes tristeza, ¿sabes o eres consciente de lo que ocurre con tu voz cuando hablas? Cuando te enojas, ¿eres consciente de cómo cambia tu voz en ese momento? Cuando tienes miedo, cuando tienes alegría, ¿cómo cambia tu voz? Si dices que sí, que eres consciente, creo que este es el fundamento o el principio para que a partir de esa conciencia comiences a utilizar tu voz y todos los recursos que ella posee a favor de tu comunicación. Si dices que no eres consciente, vamos a comenzar a hacerlo. Y para ello te voy a proponer una serie de ejercicios aquí en la plataforma empoderatecomunica.com para que comiences a ser mucho más consciente de cómo tus estados mentales y emocionales repercuten en la calidad de tu sonido. Vamos con la pregunta número 2. ¿Puedes leer las intenciones o emociones de otra persona a partir de los cambios en su voz? Tú frente al mundo. Ahora bien, cuando escuchas a una persona hablar, ¿eres capaz de detectar sus estados internos a través de escuchar su voz? Puedes decir si esa persona duda, si esa persona está segura, por el contrario, si esa persona tiene rabia, si esa persona está enamorada, si esa persona está cansada, todo a través de la calidad de su sonido. ¿Lo logras? Si dices que sí, que puedes leer las intenciones de las personas a través de escuchar su voz, no solamente creo que gozas de un fundamento para mejorar tu comunicación, sino que tienes un fundamento para tu vida misma, para que la uses a favor de tu vida misma. Eso te ayudará, creo yo, a caminar mucho mejor por el mundo. Es un don, es una habilidad, que no solamente lo poseen los detectives ni los expertos en comunicación no verbal, tú también la puedes poseer. Por el contrario, si dices que no lo puedes hacer, es un llamado a que comiences a despertar esta habilidad. Te aseguro que la perspectiva que vas a tener de las personas, de las interacciones humanas y de la comunicación va a cambiar, va a ser muy diferente. Vamos ahora con la pregunta número 3. ¿Te agitas cuando hablas? ¿Sientes que no te alcanza el aire que tomas? ¿Te agitas cuando estás hablando o hablas de pronto muy aceleradamente? ¿No alcanzas a respirar bien? ¿Es ese tu caso? Si respondes que sí, es el llamado a un trabajo en respiración, en control respiratorio. Y si dices que no, bueno, bien por ti. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Se te cierra la garganta cuando hablas? ¿Incluso te queda doliendo después de exponer? Muchas personas en el momento de hablar, de pronto en su habla cotidiana no lo hacen, pero en el momento de tener que hablar frente a una cámara o en público,
cierran la garganta. ¿Sí? Es como la manera, casi podríamos decir una reacción inconsciente que se tiene en el momento de sentirnos expuestos. Entonces lo que ocurre en esos casos es que la persona cierra la garganta y empieza a hablar desde acá. Es como que empezamos a hablar con la garganta cerrada. Lo has detectado en algunas personas que se esfuerzan a veces demasiado y crean tensión en los músculos extralaringeos y suenan así. ¿Es ese tu caso? O si no es un caso tan dramático, muchas veces cuando terminas de exponer o de hablar en público te queda doliendo mucho la garganta, porque si te queda doliendo mucho la garganta es un llamado a que comiences a trabajar. Entonces, si dices que sí, hay que trabajar este aspecto por tu salud, por tu bienestar y obviamente también por la fluidez que puedas tener en tu comunicación. Y si dices que no se te cierra la garganta, es porque sí o sí has recibido clase de técnica vocal. Sea porque eres un artista escénico, sea porque eres un cantante, un locutor o un comunicador. Pero si alguien me dice si alguien me responde que no se le cierra la garganta cuando habla en público y que no le queda doliendo, es porque de una u otra manera tiene técnica. ¿Ve? Entonces, ¿es ese tu caso? Pregunta número 5. ¿Tu voz te proyecta como una persona con autoridad o te proyecta tímido o tímida? ¿Qué pregunta? Me adelanto a posibles comentarios futuros. Profesor, ¿qué tiene que ver la voz con la autoridad? Yo creo que si has leído bien este capítulo 19 y si lees a conciencia el capítulo que va a venir, el capítulo 20, creo que quedaría respondido. En tu caso, ¿tu voz te proyecta como una persona tímida? ¿Es una voz cerrada? ¿Es una voz insegura? Otros dirán, eso no me va a garantizar a mí el éxito. Ahora, en esos tiempos digitales en los que hablamos ante cámara, utilizamos micrófono, de pronto la proyección de la voz no llega a ser tan importante como cuando nos enfrentábamos a los escenarios teatrales o cuando hablábamos en público directamente. Pero ¿qué pasaría contigo cuando estés en un escenario más abierto y con una gran cantidad de personas? ¿Será que es suficiente la ayuda que el micrófono te va a dar? Piénsalo muy bien. Ahora bien, independientemente de eso, la voz tuya, el volumen de tu voz, te proyecta como una persona un poco tímida, tienes una voz muy bien apagadita, o por el contrario, tu voz manifiesta o proyecta seguridad. ¿Tú qué opinas? Si dices que sí, que tu voz se proyecta como una persona con autoridad, bueno, me alegra mucho por ti y espero que el mundo entero opine igual que tú. Para ello es muy importante que te grabes tu voz y te escuches con los ojos cerrados y que le preguntes a otras personas. Si dices que no te proyecta con autoridad, pues depende, porque si tú estás en una posición de liderazgo en la que sí es necesario proyectar una cierta autoridad, pues considero que puedes trabajarlo. Pero no todo el mundo tiene que tener una voz que proyecte autoridad. Eso no es lo que quiero decir en este capítulo, ni sugerir con este test. ¿Vale? Pero si dices que tu voz no te proyecta como una persona con autoridad y la requieres, entonces debes trabajarlo. Pero si dices que no te proyecta como una persona con autoridad y no lo requieres, pues bueno, es tu decisión si desarrollas esta habilidad o no. Pero que no pase que no lo hagas, no porque no puedas hacerlo, sino que simplemente porque no lo necesitas hacer, que es muy diferente. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿El volumen de tu voz es el adecuado para que te puedan escuchar? Hay personas que hablan durísimo, incluso en contextos cerrados o en contextos donde no es necesario hablar tan duro. Eso es muy propio, por ejemplo, de personas o que viven en el campo o que viven en ciudades pequeñas, a diferencia de personas que viven en ciudades grandes. Toda esta rama, que es conocida como la proxémica, también se estudia en relación con el manejo de la voz, de acuerdo con el concepto que se tengan de los espacios. Ahora bien, ¿el volumen de tu voz es adecuado para que tu público, tu contexto te escuchen o hablas muy bajito? O de pronto, hablas demasiado alto y demasiado fuerte cuando no es necesario. Cuando simplemente le estás hablando a una sola persona o a dos.
en un espacio reducido. ¿Cuál es tu caso? ¿Mm? Si dices que sí, que es el adecuado, es porque seguramente tú tienes muy buena conciencia de la relación, del volumen de tu voz, del espacio y de los interlocutores. Si dices, por el contrario, que no, pues yo creo que te iría muy bien trabajar esa conciencia, mejorar esa conciencia de la relación en el volumen de tu voz y los espacios, porque te ayudaría mucho a darle mayor equilibrio a los momentos de comunicación, incluso en tu vida personal. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Te entienden cada una de las palabras que dices o hablas enredado? Muy común, ¿verdad? En este caso diríamos que tendrías una mala dicción. No te entiendes, hablas muy enredado. A veces hay gente que arrastra las palabras para hablar y que ni se les entiende porque ni siquiera abren la boca para hablar. ¿Es ese tu caso? Si dices que sí, que te entienden, cuando tú hablas, te entienden la mayoría de las palabras, entonces significa que posiblemente tengas una muy buena dicción. Sin embargo, la gran mayoría de personas fallamos en esto. Yo siempre sugiero, casi para todo el mundo, un trabajo adicional de dicción. Y más cuando tu trabajo es estar frente a cámara al 100%. Si dices que no te entienden, pues bueno, y si eres comunicador y estás haciendo este proceso de Empodérate y Comunica, pues entonces vamos a trabajarlo. ¿Te parece? Siguiente pregunta. ¿Qué sería la pregunta número 8? En el contexto en el que vives, ¿distingues una voz refinada y una que no lo es? Aquí yo soy muy específico al preguntar en el contexto en el que vives. Sin embargo, en mi experiencia compartiendo con diferentes culturas y, digamos, en diferentes lenguas, he notado que las características de una voz refinada es muy similar. Por ejemplo, has visto por Netflix películas que son habladas en inglés británico. ¿Notan la finura la finura de la voz cuando se habla? O cuando una persona en el idioma español posee una voz refinada, ¿eres capaz de sentirlo, de percibirlo? La gran mayoría, yo creo que sí. Yo creo que lo percibimos. Y de hecho, no hay que tener como un nivel educativo muy alto para sentirlo, porque es básicamente sentir esas características naturales, intrínsecas de la voz. Si dices que tú no distingues o no puedes diferenciar entre lo que sería una voz que suena bonito, una voz refinada, a una voz que no lo es, ya creo que es un aspecto de percepción y de sensibilidad que es necesario comenzar a trabajar, al menos comenzar a observar. Bien, vamos ahora con la última pregunta de este test. Pregunta número 9. ¿Conoces el verdadero timbre de tu voz? ¿O crees que tu voz actual proyecta su máxima expresión? ¿Crees que tu voz actual proyecta su máxima expresión? No, yo ya soy así, mi voz es perfecta, yo no necesito cambiar absolutamente nada. ¿Crees tú eso? ¿Conoces las características de tu timbre? ¿Tu voz en tu máxima expresión? Muchas veces los seres humanos como que nos conformamos con lo que tenemos y creemos que lo que tenemos en ese momento es lo que realmente somos. Y sin embargo, a veces lo que tenemos en el momento presente no necesariamente es todo lo que podríamos ser o lo que podríamos dar. En este aspecto de habilidades a través de los recursos de la voz, creo que el camino es bastante amplio. Y si tú, a través de este capítulo, si comenzaras a sentir un poquito de interés por trabajar tu voz, yo creo que con eso yo me sentiría el profesor más feliz del mundo, y yo creo que así se cumpliría el verdadero objetivo, el super objetivo de este test número 19. Con esto cerramos este test y te doy a conocer el avatar de este test, diseñado como el avatar de la voz. Observemos ese avatar tan bonito. Me gusta muchísimo porque está clarísimo, ¿verdad? Con las ondas que demuestran
la vibración y la proyección y resonancia de lo que es una voz trabajada, empoderada, poderosa para comunicar y llegar a muchos oídos y a muchos corazones. La conceptualización de este avatar dice: pensamiento y emoción convertidos en vibración que se extiende por el espacio más allá de tu cuerpo. Vibración que se extiende por el espacio más allá de tu cuerpo. Creo que está clara la letra de la canción Nuevo Día, ¿no? Eres energía, luz, inspiración, una vibración que sale de tu voz. Y si desarrollas el avatar número 19, la habilidad de la voz, sí que estarás descubriendo uno de los grandes poderes de la comunicación humana que puede hacer que marques la diferencia como comunicador, como comunicadora, como una persona que quiere expresar sus ideas ante toda clase de público. Muy bien, seguimos trabajando, ya nuestra historia, la historia de Jacobo, ya comienza a tener otros visos, ¿verdad? Y comienza a tener otros desenlaces, empezamos a tener mucho más detalles de la relación entre el joven Jacobo y el profe. Continuamos con la lectura del siguiente capítulo, no te lo pierdas, es muy bueno.